Ok. Hola, buenos días. En esta ocasión estamos en horario de mañana. Hoy nos encontramos en un nuevo espacio de encuentros que inspiran y en esta ocasión está con nosotros Sami Osorio. Bienvenida, Sami. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, María Ángeles. Es un placer estar aquí con vosotros. Encantada de haberlo conseguido, ya que lleva un montón de años persiguiéndola, pobre, pero está tan ocupada que hasta ahora no ha podido decir que sí. Entonces agradezco plenamente que esté aquí en Encuentros que Inspiran, porque ya sabéis que Encuentros que Inspiran es un espacio donde compartimos información, conocimiento, para traer luz, para traer una nueva mirada a este espacio de vida donde vivimos en el siglo XXI. Por tanto, para facilitar nuestro caminar, para encontrar esa felicidad. Sami, ¿qué nos viene a presentar? Pues nos viene a presentar su escuela, pero aparte de presentar su escuela, es su proyecto, que ya tiene un montón, pero ya en esta ocasión viene a hablarnos sobre libertad cuántica. ¿Quién es Sami para los que no la conozcan? Porque hace muchos años que se mueve en el mundo del desarrollo y la transformación transpersonal. Ella es guía y mentora espiritual. Como os decía, lleva una gran trayectoria gracias a su propia experiencia, que ella siempre, a mí lo que me encanta de Sami, es que ella siempre cuenta su propia experiencia de vida para que los alumnos podamos entender un poco más, ¿no?, esa transformación que ella lleva y todos esos descubrimientos que ha conseguido en todo su bagaje de vida. Acompaña a toda persona que desee descubrir su energía interior para conseguir riqueza en sus relaciones y su trabajo. Lo realiza tanto ella, pero ahora puede descargarse un poquito más en su equipo que ha formado al formar Escuela de Libertad Cuántica, mediante herramientas de libertad cuántica, una guía espiritual y una metodología de canalización para conocerse a uno mismo, que ella misma ha canalizado, que ella misma ha experimentado de sí y desde allí, desde su propia experiencia, como os digo, ha puesto en las manos de todos sus alumnos en todos estos años. Una de las preguntas que ella te hace para que puedas hacer el cambio, el movimiento, es: ¿deseas por fin hallar la paz interior y recuperar tu bienestar? Aquí te deja esta pregunta para que la puedas responder, para que puedas anotar y puedas ver qué sensaciones ocurren dentro de ti. Nos recuerda que todos tenemos un poder, el de elegir y transformar nuestra realidad, pero para ello tenemos que apostar a hacer cambios y hacer transformación. Y hoy, gracias de nuevo, Sami, ¿qué es libertad cuántica? Bueno, lo primero, gracias a todos por estar aquí con nosotras y gracias a ti, María Ángeles, por haber insistido. Han sido unos años intensos, pero por fin hemos conseguido estar aquí juntas. Y bueno, respondiendo un poco a tu pregunta, ¿no? A qué es libertad cuántica. Para mí, libertad cuántica es una guía espiritual que todos podemos utilizar, ¿no? Mucha gente piensa que como hay una escuela, ¿no? Escuela de libertad cuántica, parece que tenemos que formarnos o que libertad cuántica es una metodología o que está asociada, ¿no?, a una técnica, pues, típico, ¿no? Como cuando, por ejemplo, pues conectamos con el Reiki, ¿no? Que parece que alguien nos tiene que iniciar o alguien nos tiene que formar, pero nada más lejos. Realmente libertad cuántica es una energía, una conciencia que nos permite conectar con lo más profundo de nosotros, ¿no? Es como conectar con una guía espiritual, con un instrumento de sanación. Y esa es un poco la idea de libertad cuántica, ¿no? Que podamos conectar con esta parte de nosotros que está al otro lado y que podamos traer esas respuestas a esas incógnitas que tenemos en nuestra vida. Y no sé si os ha pasado a los que estáis al otro lado, bueno, a ti, María Ángeles, a mí me ha pasado desde luego, Ujú. esa parte de mí, ¿no? Que es como, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué me está sucediendo esto en mi vida? ¿O para qué me pasó esto? ¿No? ¿Para qué viví aquella situación tan complicada en el trabajo? ¿O para qué viví esta relación de pareja tan tóxica y tan difícil en mi vida? ¿No? Entonces, todas las cosas que nos han pasado, al final tienen un para qué y están ahí para enseñarnos. Y libertad cuántica es ese instrumento de luz que nos permite conectar con el otro lado, muy fácil, lo podemos hacer todos, para descargar la información, ya sea para sanarnos, para comprender, ya sea para, por ejemplo, potenciar otras herramientas. Al final,
es un grupo de seres, un grupo de seres de luz que están ahí guiándonos, ¿no? Y es un poco, yo cuando hablo con gente que no tiene ni idea de qué es libertad cuántica, les digo, imagínate, igual que tienes en España o en otro país el ayuntamiento, ¿no? Pues tienes allí, bueno, en vez de un ayuntamiento, ¿no? Una sede espiritual, ¿no? Imagínate una sede espiritual llena de guías, de seres de luz, de ángeles, de maestros, de familiares tuyos. O sea, hay un montón de seres espirituales, de alta vibración espiritual, obviamente, con deseo de ayudarte. Y mucha gente dice, ¿por qué están ahí, no? ¿Por qué están ahí y no en otro sitio? Bueno, pues están ahí porque tienen ese, o sea, bueno, ellos están en cuarta, quinta, sexta densidad y están ahí porque es parte de su próximo paso en la evolución. Es decir, una vez que morimos y trascendemos al otro lado y elegimos polaridad, ¿no? Polaridad positiva o polaridad negativa, ¿vale? Porque tenemos que vivir muchas vidas antes, ¿vale? Pero una vez que vivimos todas estas vidas y nuestro alma evoluciona, digamos, en positivo o en negativo, vamos al otro lado y los que hemos elegido el amor, los que hemos elegido el camino positivo, tenemos que seguir haciendo cosas, ¿no? Tenemos nuestro trabajo como todos. Y en esas dimensiones el trabajo es ayudar, el trabajo es acompañar a los que están abajo, ¿vale? O es parte del trabajo que tienen, ¿no? Cada uno en su nivel. Entonces, al final, libertad cuántica es una agrupación. Es como yo digo, un espacio, una agrupación donde hay muchos seres de luz que están trabajando para ayudarte. Y todos podemos conectar con aquello que la que llamamos frecuencia, pero que en realidad es eso. La frecuencia solamente es conectar con esos seres de luz que están allí y pedirles ayuda. ¿Ayuda para qué? Pues como decía antes, pues ayuda para responder ciertas incógnitas que están dentro de ti, ayuda para limpiarte energéticamente, ayuda para potenciarte o para liberar o sanar heridas espirituales de tu vida o de otras vidas, de tu infancia, porque al final todo nuestro mundo interior, lo que hemos vivido y lo que no hemos vivido, nos está afectando y nos está limitando, ¿no? Entonces, a lo mejor yo quiero tener una relación de amor con una persona y no soy capaz, he tenido 50 relaciones y ninguna cuaja, ¿no? O a lo mejor me pasa todo lo contrario, quiero tener una relación de amor y no soy capaz de ni siquiera tener una pareja, llevo 25 años sola, esto yo lo he visto y son cosas que me han chocado mucho, ¿no? Pero claro, al final cuando tienes una escuela tan grande como la nuestra y trabajas con gente de todo el mundo, tú que has estado dentro, María Ángeles, lo que lo has visto, hay gente de todos los países, ¿no? Pues al final em, en cada país, en cada persona, ¿no? Es un mundo. Entonces ahí entran muchos factores, ¿no? La cultura, las situaciones que se viven en cada país, que en algunos son más propensas a otras, y luego todo nuestro mundo interior. O sea, todo lo que antes incluso de ser conscientes ha sucedido en el embarazo, en nuestros ancestros, en nuestras vidas pasadas, ¿no? Entonces, libertad cuántica al final es una guía, una ayuda que todos podemos utilizar sin estar iniciados, sin que nadie nos enseñe. Podemos ser enseñados y podemos, como en cualquier escuela, cualquier lugar, siempre hay mejores formas, ¿no? Hay capacitaciones, pero todos la podemos usar. Y eso es lo que más me gusta, ¿no? Que no necesitamos que alguien nos inicie o que nadie, no dependemos de nadie, vamos a decir, ¿no? Para poder utilizar esta ayuda espiritual que siempre ha estado ahí para todos. Porque hay mucha gente, ¿no? Que te dice, no sé si te has encontrado, pero me he encontrado eso. ¿Cómo sé realmente si eso que oigo o eso que siento es real o sigue siendo mi mente que me quiere distraer un ratito más? ¿Qué podrías Claro, decir? preguntas típicas, ¿no? Cuando empezamos a canalizar y cuando hablamos de canalizar, hablamos de la capacidad de alinear, bueno, para mí, de la capacidad Ujú. de alinear lo que es la mente y el corazón para un fin, ¿no? Y esa es una de las preguntas que mucha gente hace, ¿no? Es como yo quiero canalizar, quiero escuchar a mi alma o a mis guías, pero ¿cómo sé si esa voz soy yo, mi cabeza, si me están ayudando? Yo creo que uno de los conflictos es que vemos todavía el mundo dual. Cuando vemos el mundo dual, percibimos un ego y un ser en lucha, en rivalidad. Yo creo que esta definición, como algo inicial cuando entramos en la espiritualidad, es algo que nos ayuda realmente, ¿no? Porque es verdad que cuando yo vengo de la nada, de la inconsciencia, entender que dentro de mí puede haber una mente que me está hablando, que me está llevando a ciertos lugares que no me llevan, o sea, que no son positivos para mí, me puede ayudar a empezar a observarme un poco más desde arriba, ¿no? Sin estar solo en el propio dolor. Pero cuando ya vamos evolucionando,
Y cuando ya queremos trascender y evolucionar de verdad en el amor, es súper vital ir un paso más allá, ¿sí? Entender que ni siquiera existe el ego, que ni siquiera existe nada que esté fuera de mí y verlo no desde aquí, sino desde mucho más arriba, ¿no? Entendiendo que al final todas mis partes son dignas, todas mis partes son amor. Y que lo que me dice mi mente es parte de mi alma, porque alma, cuando hablamos bueno, cuando hablamos de mi yo espiritual, ¿vale? Para que seamos Ujú. más correctos, estamos hablando, o sea, cuando hablamos del ser, estamos hablando de mi yo humano, mi yo mental y mi yo espiritual. Entonces, eso es el alma, ¿sí? Conjunto, mente, cuerpo, espíritu. Y, y muchas veces queremos escuchar el alma sin escuchar la mente, pero es que la mente es parte del alma. Entonces, ¿cuál es la clave para poder canalizar, para poder traer esos mensajes, ¿no? Para que la respuesta venga de dentro? Estar alineado. Ahí sí que es una buena formación, una buena base. Ahí sí que es comprender lo que es el camino del amor y el camino negativo, para poder tomar buenas elecciones, para poder escuchar lo que te dice tu yo, todo tuyo, y poder elegir, porque no se trata de darle el poder a nada externo. Se trata de recuperar tu poder, de escuchar la voz que te está hablando y dirigirla de la mejor manera posible. Hay un maestro mío, me acuerdo mi primer maestro, que decía una cosa que me gustaba mucho. Y dijo, yo siempre pregunto todo, ¿no? ¿Qué es mejor comer para mí hoy? Por ejemplo. Pero si me dice que coma berenjenas, como no me gustan, no me las como. Entonces, me parece un buen ejemplo porque yo hoy puedo sentir que lo mejor para mí sería poner un límite infalible, tirar un rayo a alguien, ¿no? Pero luego, pues necesito escucharme, procesar y tomar una decisión sabia. Entonces, ¿de qué se trata? De encontrar el equilibrio para escuchar dentro con amor, ¿sí? Cuanto más me sano yo mentalmente, mejor es lo que o sea, más fina es mi canalización para escuchar con amor y elegir con discernimiento, ¿sí? Ujú. Y esto es uno de los fallos. Hay mucha gente que empieza a canalizar, María Ángeles, y su nivel de vibración es tan bajito que todo lo que va a canalizar es doloroso para esa persona, porque tiene un trabajo previo de entrenamiento mental y de comprensión del universo. Por eso decía que a veces entender el mundo como algo dual puede llegar a ser positivo, ¿verdad? Porque yo entiendo el mundo y aunque no sea perfecto lo que me llega, pero de alguna forma yo voy como empezando a entender que hay dos partes dentro de mí, voy tomando como esa primera conciencia, porque hay un punto en el que tengo que evolucionar y en el que tengo que ir un pasito más allá para darme cuenta de que todo yo es uno, de que no tengo que separar las respuestas del ego del corazón, solo tengo que ver si esa respuesta, si lo que me está llegando me lleva hacia el amor, de que si utilizo, por ejemplo, energías como libertad cuántica, frecuencias, también estoy filtrando, esa libertad cuántica sirve muy bien para filtrar, para que no lleguen otras voces, entonces también me ayuda mucho. Y luego algo que sí nos ayuda es que cuando yo estoy canalizando, siento una expansión. Da igual, cada uno la siente de una forma, no sé cómo la sientes tú, María Sí, 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 Ángeles, igualmente, igualmente. pero sientes amor, sientes conexión, Ujú, sientes expansión. ujú. Y el Entonces, calor, a veces también con una calor que... claro, o sea, entonces esto es súper importante, ¿no? Porque si no estás sintiendo eso, si estás sintiendo, bueno, otras cosas, pues también tienes que plantearte qué está pasando, ¿no? Y cuando yo canalizo, al final lo que siento de alguna manera es amor, es conexión, es luz. Y de eso se trata, ¿no? De sentir esa expansión. Canalizar siempre me va a llevar a una sensación de bienestar. De hecho, fíjate, cuando yo empecé a canalizar hace ya muchos años, y esto fue, creo que fue, a ver, pues por 2017, 2016, hace unos cuantos, ¿no? Cuando yo hacía sesiones energéticas, yo recuerdo que bueno, yo hacía trabajo a distancia, generalmente hacía revisiones, ¿no? Que es, Ujú, estás pues a distancia, me das una serie de datos, una fecha de nacimiento, tu nombre, ciertos datos que te pido, y con eso hago una conexión con tu alma, te canalizo lo que traes, te hago un proceso de sanación y te lo envío, ¿no? Cuando yo estaba mal, yo me ponía a canalizar para otro, porque me subía la vibración. Y era muy, muy evidente el día que estabas triste, que estabas incluso enfadada, de mal humor,
el típico mal día, vamos, que todos tenemos. Ujú, Ese día era el día perfecto para hacer cualquier trabajo de otros que tuviese pendiente. Aprovechaba para adelantarlo, porque a los 5 minutos de estar canalizando se me había pasado, se me había olvidado, porque canalizar te sube la frecuencia. Entonces, ¿cómo se percibe? Pues porque sientes expansión, sientes gratitud, sientes amor de repente, ¿no? Entonces se eleva muchísimo. Entonces ahí es donde se siente si llevo un rato haciéndolo. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues simplemente podemos tumbarnos en un lugar cómodo, sentarnos en un sitio cómodo. A mí me gusta mucho sentada. Y además me gusta mucho sentarme en el suelo. Porque, bueno, suelo un ujú, cojín o algo que tú tengas para, ¿no? Una esterilla, porque me conecta mucho a tierra. Cuando canalizo me gusta mucho que sea como con toma de tierra, ¿no? Incluso si en la calle también me gusta, cerca de los árboles. Bueno, cada uno tiene su forma. Y, y simplemente yo creo que es cerrar los ojos, conectar con lo que tú quieras. En este caso, yo os recomiendo que probéis a conectar con Libertad Cuántica porque está ahí para todos. Pedimos conexión espiritual a nuestra manera, con nuestra mente, y simplemente hacemos las preguntas que queramos. Por ejemplo, ¿no? Esa es una forma. Obviamente hay muchas más ujú, formas. ujú, sí, sí, Esto se puede entrenar, ¿no? Que lo cuento así muy sencillo y habrá gente que diga, voy a probar mañana porque tengo mucha claridad, y habrá gente que diga, uy, yo no puedo hacer eso si no me ayudan, ¿no? Bueno, pues claro, para eso están las escuelas, ¿no? Para ayudar a estas ujú, cosas. Pero todo el mundo puede sentarse, cerrar los ojos y preguntar cualquier cosa. Por ejemplo, ¿para qué viví esto? Y dejarte sentir y empezar a escribir lo que te vaya llegando, ¿no? O intentar mantener una comunicación. También depende aquí mucho de qué tipo de forma de canalizar tengas tú, ¿no? Hay ujú, personas que canalizan mucho mejor escribiendo, otras que canalizan mucho mejor en forma de ujú. visualización o hablando, o sea, cada uno tiene su manera, pero al final todos podemos hacerlo y lo sabemos porque nos sube la vibración. Yo mi forma empecé escribiendo y ahora más es como que siento internamente es coge el móvil y ponle la grabadora y vamos a hablar, ¿no? Eh, yo muchas veces cuando le digo a la gente, digo, si tú quieres, ¿no? Sintonizarte, eh, no sigas poniendo, si siempre escuchas Julio Iglesias, cambia la sintonía para poder escuchar otra cosa, ¿no? Porque si sigues poniendo la sintonía de Julio Iglesias, no es que esté mal, sino que no vas a poder escuchar lo otro, ¿no? Es poner, a veces, ¿no? Así, como más llano, ¿no? Para, ¿no? Sobre todo al inicio en los periodos iniciales de la canalización, ¿no? Es muy importante trabajar mucho la sintonización. Por ejemplo, aquí ayudan mucho los mantras. Yo a mis alumnos, cuando hacíamos formaciones presenciales, y bueno, ahora el online también lo recomiendo, les recomendaba que se tumbaran en el suelo, obviamente en una esterilla, y que hicieran mantras, muchos mantras. Los mantras ayudan muchísimo, porque es una música con mucha fuerza. Hay muchas cosas que ayudan, ¿no? Los cuencos, los mantras. Pero luego ya eso ya ni siquiera hace falta, ¿eh? Yo puedo escuchar la radio normal cuando viene el coche, escuchar una canción bonita y que no me afecte, ¿sabes? Ver la humanidad, disfrutar de la humanidad, es decir, disfrutar de la del de esa vibración, ¿no? Que tienen, sin que a mí me esté afectando a mi sintonía. Pero sí que es verdad que al inicio ayuda mucho el crear como un espacio, ¿no? Empezar a crear espacio porque vamos muy rápido, vamos corriendo, tenemos muchas cosas en la vida. Yo no sé si te ha pasado esto, María Ángeles, pero está el sistema montado de una forma que es que vas al trabajo, o sea, me refiero que no te queda tiempo para pensar. Es como si estuviese Sí, montado de sí, tal sí, sí, manera sí. que no te queda tiempo para pensar, ¿no? Conseguir ese tiempo, ese espacio mental puede llegar a costar, ¿no? Entonces, primero hay que crear ese espacio. Y es verdad, cuando sales de la sintonía de siempre, empiezas a escuchar cosas de pensamiento positivo, a conectarte contigo, a empezar a escuchar otro tipo de vídeos sí, a otro tipo de personas, de expertos, hablándote de otras cosas que te llevan hacia adentro. Cuando empiezas a sintonizar con músicas tipo mantras, todo eso te va ayudando, ¿no? Entonces, claro, no puedes ponerte, como tú dices, Julio Iglesias y después, a continuación, ponerte a canalizar, porque probablemente al inicio vas a necesitar una preparación. Aquí para la preparación, fíjate que yo eso digo mucho a mis alumnos, que en realidad con un espacio tenue, un poquito, por ejemplo, de incienso o algún aroma que nos conecte un poco. O sea, es muy importante como la sensación de ir a un espacio espiritual, ¿no? Entonces, a veces hay gente que se pone velas o aromas o que se cierra un poquito las ventanas, no del todo, pero como que esté muy, muy tenue la luz.
un poquito de música relajante o de, como te decía, o algún mantra que lo haces y luego ya empiezas, ¿no? Como que eso ayuda, porque al final es un pequeño ritual muy sencillo que ayuda a que podamos elevar la vibración y a que podamos sentir de alguna forma que estamos cambiando, ¿no? Sintonizando con eso. Yo siempre, mira, como ahora que estoy con los pies descalzos, es como que, aunque esté en un piso, ¿no? Me siento así, ¿no? Ya me pongo con la intención de estar más conectada y como más presente, ¿no? Con más presencia, ¿no? Pues eso me Sí. permite, eh, ¿no? Desde otro lugar, ¿no? A veces solamente escuchar, ya es importante para mí, ¿no? Eh, ¿Qué les podrías decir a esas personas que no conocen Escuela de Libertad Cuántica? ¿Qué pueden encontrar en la escuela? Bueno, en la escuela tenemos Mm, un montón de cosas, ¿no? Un montón de formaciones, capacitaciones o la maestría o el máster para poder aprender a canalizar y convertirte en terapeuta, ¿no? Un terapeuta más amplio. Y digo más amplio porque de hecho nosotros trabajamos mucho con psicólogos, con coaches, ¿no? Que vienen y sí tienen una metodología, pero les falta esa otra parte, ¿no? Más espiritual. Entonces nosotros siempre intentamos, desde el máster, por ejemplo, siempre intentamos abrir ese abanico, ¿no? Trabajar mente, cuerpo, espíritu y todos esos diferentes planos que se abren a través de ellos, ¿no? El inconsciente o la parte emocional, ¿no? O los diferentes planos del alma para poder hacer un trabajo más holístico, más integral. Yo lo que les diría a todas las personas que nos están viendo es que centren su trabajo espiritual en ir hacia lo profundo, en encontrar la raíz de los conflictos que tienen en su vida. Ser espiritual no es nada. El objetivo de la espiritualidad, aparte de ser un camino de conexión, es disfrutar de la vida. Hemos venido aquí a disfrutar y se nos olvida constantemente. ¿Sí? Entonces todos estamos en los objetivos, en las metas que están súper bien, ¿eh? Yo soy mucho de metas y creo que son súper necesarias para poder sentir que seguimos creciendo, porque en la vida todo o crece o muere, ¿sí? ujú, Esto, los árboles se ven muy, muy claro. ujú. Pero más allá de eso, yo creo que hemos venido aquí a gozar, a disfrutar. Entonces, o sea, lo que yo dejo aquí un poco expuesto, ¿no? Es la parte de, oye, intenta ir hacia adentro para encontrar el origen, ¿no? Y eso es un poco lo que nosotros hacemos en la escuela, ayudaros a ir hacia adentro, algunos a través de Ujú, cursos, otros a través de formaciones más grandes, otros a través de terapias. Tenemos un equipo terapéutico que es ujú. increíble porque trabajamos, unimos mucho, ¿no? El mundo de la psicología, el coaching, el mundo más terrenal con el mundo espiritual. Y entonces hay unos milagros, unas transformaciones increíbles y de eso se trata, ¿no? Eso es un poco lo que nosotros proponemos. Pero vamos, yo sobre todo creo que el camino para el cambio, para la transformación, es que todo el mundo busque en su interior y se plantee para qué estoy viviendo esto y qué puedo hacer, o sea, qué bloqueos tengo, cómo puedo trabajármelos, ¿no? Entonces yo os invito a que ahora, aprovechando este encuentro, vamos, si os parece bien, ¿eh? Si te parece bien, María Sí, sí, Ángeles, sí, 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 sí. que todos se paren y digan, a ver, ¿qué bloqueos tengo en mi vida? ¿Qué me está limitando ahora mismo a ser feliz, a estar más en paz? Sí, porque ser feliz no es nada, es muy subjetivo. Pero si yo observo lo que me limita desde mi perspectiva a ser feliz, puedo trabajar esas limitaciones para que desaparezcan. ¿Sí? Ya sea que tenga un cambio o sea, un cambio mental, de paradigma, un cambio espiritual o las dos cosas, que es lo normal. Es decir, lo normal es que yo necesite ver la vida de una manera distinta y actuar de manera diferente para ir sembrando y ir creando una impronta diferente en mi vida que me lleve hacia otro lugar, pero también que yo necesite hacer una limpieza o un trabajo de quitar los matojos, ¿no? Que están ahí, las matas, las malas hierbas, de limpiarlas para que mi energía me esté llevando, porque la energía te lleva de manera súper natural y súper fluida cuando estás en alta vibración, ¿no? Y yo creo que de eso se trata. ¿Por qué tenemos tanto miedo muchas veces, ¿no? A esa introspección, ¿no? Es como eh, de dedicarnos a eso, ¿no? A ir quitando esas hierbas, ¿no? Yo a veces digo hierbas, pedruscos y piedrecillas, ¿no? Que vamos encontrando. Pues mira, yo creo que la gente tiene miedo porque sería como aceptar o creer que lo he hecho mal. Ujú. Es decir, cuando yo me abro a coger las riendas, de mirar dentro, pueden pasar dos cosas.
Una, que descubra que he perdido todos estos años de mi vida no haciéndolo, ¿no? Y que de alguna manera he estado bloqueada y paralizada. Esto puede ser muy doloroso, depende de la edad que tengas, ¿no? Pero no es lo mismo con 20 Ujú, que con 50. Es decir, la sensación de he perdido 30 años y yo no, por no haberme abierto, por no haber mirado, he estado siempre quejándome, ¿no? Es como el miedo de la responsabilidad, porque es como de alguna forma aceptar o asumir que te has equivocado, cuando no es así, ¿eh? Porque era necesario todo lo que has vivido para llegar a este punto y quizás tu alma no podía llegar antes en esta vida a ese lugar. Pero de alguna manera es como que he perdido el tiempo, entonces cuesta aceptar y asumir que no he sanado todo esto, ¿vale? Y luego también hay un miedo muy típico, miedo a lo espiritual, ¿no? Es un miedo súper habitual. Miedo cuando voy hacia adentro, hay gente que dice, ¿y si veo cosas que no quiero ver? ¿Y si me ha pasado algo que no quiero saber? ¿No? Entonces, sean conscientes o no de este miedo, está, porque cuando la gente nos escribe, miles de personas ya, o sea, son muchísimas personas, y hablamos con mucha gente, ¿no? Y vamos viendo lo que preguntan, las dudas que tienen, lo que surge para ir ayudándole cada vez ujú, mejor a las personas, ¿no? Y muchísima gente dice, bueno, ¿y si yo no soy capaz de ver nada? O ¿y si yo resulta que cuando me centro y me meto dentro de mí veo cosas que no quiero y que me asustan? ¿No? Entonces tenemos ese miedo, tienen miedo a veces a escuchar una voz, a que algo les hable, a que algo les diga. Y luego ya te digo, o sea, el otro miedo es el más común, ¿no? Miedo a responsabilizarme, a hacerme cargo, a aceptar que de alguna forma todo este tiempo yo podría haber hecho cosas para haber cambiado mi vida y que el sufrimiento que he tenido lo he creado yo. Entonces, oh, cómo duele esto, ¿no? Entonces, aquí hay varias cosas. Y luego también, porque claro, hay muchas posibilidades, ujú, este tipo de personas, pero luego también hay gente que le pasa que tiene miedo al cambio. Tiene miedo por ejemplo, ¿y si cuando quite este hierbajo mi vida cambia y entonces me deja mi pareja o me toca dejarle? Y entonces, ¿y qué voy a hacer yo sin mi pareja? ¿No? O, ¿y si cuando me quite este hierbajo resulta que me toca enfrentarme a mi madre? ¿Y si cuando me quite este matorral, este hierbajo o esta piedrecita, que a veces son piedrecitas así, ujú, me toca decir cuatro cosas a no sé quién? ¿Sí? Entonces, a veces no queremos saber las cosas porque no queremos enfrentarnos a ello, porque tenemos mucho miedo al cambio, mucho miedo a hacer daño a los demás también. Eso da mucho miedo. Hay mucha gente que es como, pero esto es un problema súper común, ¿no? O sea, familia, pareja. Muchas veces cuando no gano dinero, cuando no encuentro mi misión, cuando estoy mal físicamente, es que casi siempre hay conflictos con la familia, en la comunicación de que no he puesto límites, de que no me he expresado, de que no he dicho hasta aquí, con la familia, con la pareja, con los hijos, un exceso de entrega, ¿sí? ujú, O un exceso también puede ser de sabiduría a veces, o no me he permitido ser madre porque no sé cuál. Entonces, claro, es como aceptar mis demonios. ¿Sabes? Y normalmente, si estoy teniendo muchos desequilibrios, precisamente es por esto, porque de alguna manera hay un bloqueo dentro de mí, ¿no? Que me cuesta asumir. Es decir, probablemente yo ya sé la respuesta, pero no soy capaz de verla porque me parece inaceptable, me parece o sea, intolerable, algo que no puedo asumir, ¿no? Inasumible. Entonces, claro, aquí en este punto, quitar los matojos y mirar, abrir la ventana y mirar a ver qué hay detrás, me asusta mucho, ¿no? Me asusta mucho porque, claro, ¿y si hago daño a alguien? ¿Y si soy una mala persona? El otro día yo hablaba con una persona, ¿no? Estaba paseando, que salía a pasear con una vecina. Llevábamos poco, bueno, llevamos un par de años por aquí, pues hemos conocido ujú, gente, ¿no? Y a mí me gusta mucho ir a pasear por la noche, en verano hace mucho calor, entonces por la noche me gusta mucho ir a pasear, a tomarme algo. Y salí a pasear con una chica que me dijo, oye, ¿te apetece un día a pasear? Pues genial. Y estábamos hablando de su vida, de la mía, ¿no? De las cosas que hablamos las personas, vamos, ujú, nada excesivamente espiritual, pero sí que era una conversación con peso, ¿no? Y, y me dijo algo que me chocó. Me dijo, yo si pudiera, a veces cambiaría mi vida al completo. Yo me quedé así, dije, al completo. Es mucho, ¿eh? Cambiaría de marido, de hijos, de vida, de casa, de trabajo, me dijo, de todo. ¿Y por qué no lo haces? Dice, bueno, pues que a dónde voy yo. Y me quedé así, ¿no? Es como, ¿a dónde voy, no? Mm, investigando un poco en la conversación, porque a mí me gusta mucho investigar y ayudar a la gente, claro.
yo le decía, claro, pero y ella me decía, bueno, es que yo creo que si volviera a empezar de cero con otra persona, a lo mejor podría vivir el amor. Yo creo que si pudiera, si cambiara de barrio, podría no sé qué, ¿no? Y así. Y al final había mucho miedo detrás, o sea, por un poco por simplificarlo, ¿no? Al final lo que había era un pánico a cambiar, un pánico a equivocarme, un pánico a que no me vaya bien, un pánico a hacer daño a los hijos, un pánico a fallar a los padres, ¿sí? Y es una persona con cierto trabajo interior, ¿eh? Porque al Ujú, final todos caemos ahí de vez en cuando. Entonces, es verdad que no es una persona súper evolucionada espiritualmente, bueno, sin más, está en otro punto, ujú. pero es una persona que tiene muchísimo trabajo interior. Y, y al final es eso, que a veces tenemos miedo a cambiar. Y si miro para adentro, a lo mejor me doy cuenta que lo que he construido lo he construido yo. A lo mejor me doy cuenta que estos problemas de mi relación, parte los he hecho yo. A lo mejor me doy cuenta que me toca poner límites a mis hijos para estar más con mi pareja, por ejemplo. Claro, es que a veces no, las relaciones no pueden ir si solo estoy entregada a los hijos. O a veces me doy cuenta de que me toca poner límite a la familia para dedicar más tiempo a mi propia familia, para que Ujú, construya ujú. yo. O que me toca poner un límite a mi familia para tener más tiempo para tener amigos. Entonces, claro, pierdo la magia, pierdo la conexión. Entonces, cuando me di cuenta que estoy en una crisis vital, que es cuando me apago de repente y siento que mi vida no tiene sentido, no sé si tú esto lo has sentido, María Ángeles, no sé si los Sí, que nos sí, están sí, sí, sí. viendo por ahí por el chat nos dirán si lo han sentido o no, pero cuando me apago y entonces me doy cuenta que mi vida es un tostón, que es aburridísima, que no tiene gracia, que no tiene sentido, que no sé a dónde voy, que no sé para qué estoy aquí. El problema es que no nos damos cuenta de que el conflicto es que no hemos puesto límites. El conflicto es que hemos aceptado la vida que nos ha venido sin decir esto sí o no, sin escuchar esa voz que está dentro siempre hablándonos, porque tenemos miedo de que la voz sea nuestra cabeza equivocándose. Y ahí está la clave, en que para poder quitar los matorrales tengo que asumir que todas las partes de mí que me están hablando tienen cierta verdad y tengo que buscar el camino invisible y pequeñito, y digo pequeñito porque es un camino no construido por nadie, donde yo estoy en conexión, donde yo estoy en amor, donde yo encuentro mi equilibrio. Y para eso tengo que quitar un montón de matorrales que están ahí y que suponen asumir que yo me estoy equivocando. Y digo así porque no hay errores, Ujú, pero sí, estoy construyendo esto. Sí, entonces supone aceptar que me estoy equivocando, que yo estoy construyendo y alimentando esto, que yo tengo miedo. Entonces, claro, es que a veces esos matorrales suponen cambiar de trabajo, de pareja o no. A veces no, ¿eh? A veces también todo el mundo, hay mucha gente ahora en la New Age ujú. que hace cambios radicales de vida y tampoco es esto. Entonces es que cada uno tiene su propia voz y hay que ver qué te está diciendo de verdad y qué te está enseñando la vida. Claro, depende de tus circunstancias y de tus miedos, te enseña cosas diferentes. Ujú. Y aprender a quitar esos matorrales asumiendo nuestra responsabilidad sin creer que nos hemos equivocado por no haberlo hecho antes, porque es que hasta este momento a lo mejor no has tenido ni siquiera la oportunidad de hacerlo, porque a lo mejor ni siquiera lo has entendido. A lo mejor lo estás entendiendo ahora con nosotros aquí, ¿no? Entonces es como, claro, hasta que no lo veo, hasta que no lo observo, lo veo, lo siento, lo percibo, da igual cómo yo sienta las cosas, ¿no? Si es más visual, más mental, más Ujú. sentido, pero hasta que no hay esa wow, no lo puedo hacer. Entonces, esa es la clave o el tema. Yo puedo decir, ¿no?, que en el último curso que he hecho contigo, ¿no?, el máster de frecuencia millonaria, ¿no?, y hacía tiempo que había una vocecita que me decía un mensajito, ¿no?, pero en frecuencia millonaria, ¿no?, en esos 3 días intensivos que realizamos, ¿no?, el mensaje fue así contundente de miedo al éxito, ¿no? Entonces, como uno, ¿no?, mm, qué Sí. significa el éxito para uno, ¿no? Y qué significa, poner todas esas piedrecitas para que el éxito no no te bloquee, ¿no? Entonces, Muchas veces tenemos ese miedo, bueno, cuando decimos miedo al éxito, me gusta descifrarlo, porque a veces es como, pero ¿cómo voy a tener miedo yo a ser una persona no sé cómo, ¿no? Y es es como, eso. bueno, no tienes miedo a eso, tienes miedo primero porque miedo al éxito también tiene el miedo al fracaso dentro ya de por sí, ¿no? Entonces, primero tienes miedo pues, por ejemplo, a exponerte mucho y hacerlo mal, ¿sí? O tienes miedo a salir a la luz, ¿no? Y que todos esperen mucho de ti y no ser capaz. Mm, O tienes miedo a no poder sostener eso. O tienes miedo a no ser igual de bueno que el que está al lado.
haciendo lo mismo que tú quieres hacer, ¿no? Entonces, a veces hay tantos miedos dentro, lo que te decía, ¿no? Esta Ujú, chica decía, si no me sale otro trabajo, y yo decía, pero ¿cómo no te va a salir trabajo si es una carrera y no ganas tanto? ¿Por qué no te va a salir un trabajo? ¿No? Y no lo entiendo, o sea, siempre hay un trabajo, o sea, a todos nos sale un trabajo, no existe, vamos, para mí, yo nunca me he planteado que no me pueda salir un trabajo. O sea, es que, claro, si estás muy arriba, a lo mejor todavía te afecta, pero si estás en un nivel medio y tal, ujú, siempre hay trabajo, cierto. ¿no? Y si no sale trabajo, ¿y si me quedo sola? ¿Y si mis hijos no sé cuál, no? Entonces, al final hay muchos miedos, da igual que sean a veces al éxito, como tú dices, Ujú, que te has dado cuenta, ¿no? De me cuesta avanzar porque tengo miedo a crecer demasiado, a no poder sostenerlo, a llegar a un ujú, lugar que tal, a no ser igual de buena que, a, a exponerme, a que esto me quite, me limite en mi vida en otros aspectos, no me deje, por ejemplo, cuidar de mi familia. Eso también pasa. Hay gente ujú, que dice, ¿y si crezco mucho y entonces no puedo cuidar de mi familia? ujú. Ahí está. Claro, este es un miedo que tengo. ¿Y si crezco mucho y entonces no puedo cuidar de mis hijos o de mis nietos y entonces mi familia se siente herida y hago daño a la gente que quiero, por ejemplo, ¿no? Entonces es mirar dentro. ¿Qué miedo hay? ¿Qué heridas hay? ¿Qué creencias hay? Que sí, que luego alguien nos puede ayudar, ¿no? Como os decía antes, Ujú, podemos ir a ver más allá, de dónde viene, ¿no? Exactamente este limpiarlo. Pero por lo menos, en lo que a mí respecta, intentar ir hacia adentro y ver qué hay detrás. E intentar limpiarlo o pedir ayuda espiritual para empezar a avanzar. Ahora, eso sí, el camino espiritual siempre tiene dos partes y está muy mal entendido porque a veces pensamos que ser espiritual es estar así, meditando, pero esto no es ser espiritual, esto solo es meditar, ¿vale? El ser espiritual y consciente es el equilibrio entre conectar, que no es meditar, puedes solo meditar como parte de tu vida, conectar y accionar. Y aquí está la clave, ¿sí? Es decir, si yo solo medito o solo hago visualizaciones para la prosperidad o solo hago cursos pero no lo pongo en práctica, pues no estoy haciendo nada. Y luego no solo poner en práctica lo aprendido en los cursos, es decir, no solamente sanarme con energía Reiki, conectar con libertad cuántica y hablar con mi guía, sino accionar en Matrix. ¿Sí? Es decir, si quiero dedicarme a X, tendré que ir a echar currículum, no tendré que buscar cómo montar mi negocio o tendré que elegir cómo va a ser e ir hacia ello, ¿no? Entonces, a mí por eso me gusta mucho el trabajo terapéutico, ¿no? Porque para mí ha sido muy, muy clave, María Ángeles, en mi trayectoria. La gente siempre me pregunta, bueno, Sami, ¿cómo pasas de estar en la calle o de vivir en la calle con dos niños a tener tu negocio? Pues con mucha ayuda terapéutica, siempre con mucha ayuda terapéutica. Para mí, supongo que por eso tengo una de las escuelas más grandes de terapias del mundo, ¿no? Pero yo creo que del mundo espiritual, ¿eh? Pero yo ujú, creo que una de las claves en mi vida fue que desde muy, muy joven empecé a hacerme terapia. Yo creo que tenía 10 11 años ujú, cuando fui por primera vez a un terapeuta, ¿no? En busca de respuestas, porque mi vida siempre fue muy, siempre había esa sensación de ujú, que tenía sentido, ¿no? Por muchas razones, espirituales y no espirituales, que había muchas heridas dentro que no podía comprender, ¿no? Entonces yo siempre tuve esas incógnitas o esas preguntas que a veces tiene la gente, pues cuando son mucho más adultos, ¿no? Con 40, las tuve desde muy joven y me hacían vivir muchísimo caos y muchísimo sufrimiento y dolor. Y, y como vi que la clave siempre está en un buen trabajo terapéutico de fondo y en trabajar de manera holística, y cuando digo holística me refiero a, que a veces es como que holístico es igual a espiritual, pero holístico es igual a integrativo, es ujú, decir, ujú. mente, cuerpo, espíritu, o sea, Sí, sí. completud, ¿no? Para todas mis partes, pues me di cuenta de que esa es la clave, ¿no? Entonces, cuando empecé a emprender, algo que siempre tuve muy claro es que antes que comer, me hacía terapia. Esto siempre lo tuve claro. Es decir, mis hijos y yo podíamos comernos un sándwich. Literal, ¿eh? Pero la Ujú, terapia no podía faltar porque era lo que nos iba a hacer sanar y crecer. Y así fue, ujú, ¿no? En muy poco tiempo así fue. Y así sigue siendo a día de hoy. O sea, yo me sigo trabajando siempre, hago un periodo de descanso de 2 meses y ujú. vuelvo a la acción, pero a la acción máxima. O sea, de hecho la gente no suele aguantar mi ritmo, pero yo puedo hacer 2 y 3 sesiones a la semana sin problema. Estoy y claro, todos los ejercicios y todo lo va saliendo, ¿no? Entonces, soy muy activa, ¿eh? Que Ya te veo ya, eso porque también hace es tiempo que te conozco. Eso también es un mal entendimiento de la espiritualidad. A veces creemos que la espiritualidad es estar tranquilos. Y es que eso solo es una forma de vivir de algunas personas, que son más tranquilas. O sea, es decir, cada persona cuando conecta con su espiritualidad, su esencia no se va.
es trabajada. Es decir, yo puedo estar sin hacer nada, observando la vida y estar en paz. Eso no significa que mi inercia es que yo me pongo a meditar y me llegan un montón de proyectos, de creaciones, es mi inercia. Sí, esa inercia es positiva, tiene que salir, porque cada uno tenemos nuestra magia y nuestra vibración. Ujú. Pero eso, que al final lo que siempre ayuda a hacer esa transformación es ese trabajo más individualizado, más personal, que nos permite escuchar esa voz cada vez mejor y que nos permite avanzar y ir quitando matorrales, como tú decías, ¿no? Yo respecto a mí, llevo desde el 2002, ¿no? Y a veces la gente me dice, pero aún sigues, ¿no? Formándote y aún sigues con terapia. Y con terapias, esas partes más espirituales, ¿no? O de osteopatía, ¿no? Porque yo cada mes y medio, tanto por mi trabajo como por mi salud, yo apuesto cada mes y medio a hacerme mi sesión o antes, ¿no? De osteopatía, o voy a acupuntura, ¿no? Aparte de ese trabajo, y digo, sí, sí, me parece que esto va a ser hasta que, ¿no? Hasta que estire la pierna. Va a ser así porque es algo interno. Y a veces en la consulta lo comparto con los clientes, ¿no? Eh, y digo, a veces me sabe como mal decir eso, ¿no? Porque parece que les estés diciendo, y yo les digo, no, no os lo digo para que tengáis que venir conmigo, sino que sigáis apostando, ¿no? No hacéis hoy este trabajo y aquí se acaba, ¿no? Es seguir estando, ¿no? Y lo que me ha chocado mucho antes que hablabas, ¿no? De la edad, ¿no? Para mí, cuando yo estudié Reiki, al final de mi maestría fue ir al Camino de Santiago, ¿no? Nunca me hubiera imaginado, ¿no? Y lo que me chocó, aparte de muchas cosas, lo que me chocó mucho, que tenía yo 40 y pico años, era que nos encontramos en esa época eh, un montón de gente joven de 20, 22 y 24 años que decían que estaban haciendo el camino para encontrarse, ¿no? Y eso me dio un parón en mí donde dije, es que a los 20, 22, 24 años ni se me ocurrió pensar a mí qué hacía yo con mi vida ni lo que quería, ¿no? Ya estaba casada, ya tenía dos, ¿no? Y era como, wow, ¿no? Y les decía, gracias por enseñarme esto y gracias por atreveros a hacerlo esto, ¿no? No tener que esperar más de 20 años, ¿no? Como lo estoy haciendo yo, ¿no? Entonces, esa mirada, ¿no? Que tú estabas explicando, ¿no? Sí, bueno, a ver, ha pasado una cosa muy importante, ¿no? Que a veces en el mundo de la espiritualidad, y digo de la espiritualidad porque todos somos espirituales, pero a veces hay gente que se siente como más espiritual o en un camino más espiritual, ¿no? En el mundo de la conciencia, em, hay mucha gente que tira bombas contra Internet, ¿no? De lo mal que es, de la tecnología, de que nos absorbe. Pero la realidad es que también la tecnología, porque como todo tiene su parte buena y su parte negativa, la tecnología nos ha dado una cosa increíble, que es la globalización. Entonces, cuando globalizas, la información está al alcance de todos. La buena, la no tan buena, la del medio, todas. Y aunque es verdad que hay ciertos sesgos, es decir, es verdad que esta información está un poco restrictiva y que a veces, ¿no?, cohíben un poco la libertad de expresión, pues a través de normativas, bueno, de cosas que retiran de internet porque no les interesan, etcétera. Pero en general, la información está si la buscas. Y te sale. A veces es que te sale. Cuando es tu momento te sale, ¿no? Te conocen y te lo marcan, ¿no? Y entonces, claro, es verdad, está habiendo un proceso en el que gente mucho más joven, aunque quizás no se están buscando tan espiritualmente y todavía están en ese inicio, empiezan a darse cuenta de que quizás no es un marido para toda la vida o una mujer para toda la vida, de que quizás no es un trabajo para toda la vida, de que quizás no es una vida estable para toda la vida, porque quizás eso no lleva a crecimiento, es decir, vivir 40 años con la misma situación, quizás no es crecer. Sí, quizás es estabilizarte. Y bueno, no está mal tener una vida estable. De hecho, el equilibrio debe de ser entre el crecimiento y la estabilidad, porque si no creces así y al final hay muchísimo sufrimiento, ¿no? Pero yo creo que cada vez hay más gente, María Ángeles, justo por esto, porque está tan globalizada la información que la gente joven se plantea, ¿realmente tiene sentido haber estudiado todo lo que he estudiado para ahora ganar lo mismo que alguien que casi no ha estudiado? ¿Realmente tiene sentido haber perdido parte de mi infancia o de mi juventud? ¿Realmente quiero ser madre? ¿Realmente quiero lo que sea, ¿no? Tener un trabajo aquí, estar 25 años haciendo carrera en esta empresa y depender siempre de los demás, ¿no? Y no es que sea bueno ni malo, ¿eh?
va a seguir habiendo gente que trabaja 25 o 30 años en un sitio y eso es positivo para que esas empresas puedan crecer, o sea, es decir, es positivo para muchas cosas y necesita darse. O sea, si todo el mundo emprende, pues no habría empresas que llegan mucho más lejos y no podemos aportar lo mismo desde lo pequeño que desde lo grande. Cada uno aporta en unas dimensiones distintas. ¿Sí me estoy explicando? Yo no aporto lo mismo a mis alumnos que hace 10 años o que hace 7 o 6 o 5. Imposible, ¿sí? No es igual. O sea, cuando yo trabajaba sola aportaba unas cosas que tenían o sea, ese trabajar sola pues tenía unas ciertas cosas que aportaba positivas, pero también tenía muchas limitaciones, que tenía menos estructuras. Voy a ayudar a mucha menos gente, ¿no? Entonces, todo es importante. Entonces, estas personas la gente joven se está preguntando, ¿quién somos? ¿Qué hago aquí? Y claro, cuando llegan los demás, con 40, con 50, que seguramente sois los que me estáis viendo, o los que nos ven, ¿no? Seguramente la gente que nos ve, las mujeres, que seguro que son más mujeres además, dicen, no, no, pero yo qué he hecho, he perdido toda mi vida. Pero no, no es así, es que tú no tenías estos recursos. Es que tú no viviste en un mundo globalizado de nacimiento. Tu mundo se globalizó cuando tenías veintitantos años. Y tampoco entendías mucho la tecnología porque, bueno, no estabas tan en ella. El ordenador se usaba para hacer cosas administrativas. Entonces, claro, todo lo que ha pasado en los últimos 10 años es una barbaridad. 10, 15 años, es una locura. Entonces, está globalizando mucho. Y eso se está viendo muy marcado en todo. Se está viendo marcado incluso en cuando vas a otro país, cuando viajas. Yo recuerdo la primera vez que viajé al extranjero, tenía 18 años, cuando viajé a México por primera vez. Nada que ver a 2021 cuando viajé. O sea, era como, pero es otro país distinto. Claro, o sea, al final los sueldos se unifican un poco, es decir, se empiezan a estandarizar más. Es verdad que sigue habiendo desigualdades. Hay países donde la información está, bueno, o sea, no hay acceso a la información, como puede ser China. Entonces, claro, obviamente esos países siguen estando en un nivel de evolución interna muchísimo menor en algunos aspectos, porque también ellos tienen sus propias culturas, sus propias tradiciones que también le llevan hacia adentro. O sea que al final todos estamos creciendo, pero es verdad que la globalización es increíble, porque todos nos nutrimos de todos, ¿sí? Entonces todos vamos creciendo Sí, y sí. es muy, muy positiva. Entonces, claro, cuando tengo 40 años y de repente me miro, o 50, o 55, o 60, que suele ser la edad, es decir, la mayoría de las personas se paran a mirarse cuando sus hijos crecen. La mayoría de las mujeres se paran a mirarse o cuando llegan a los 40 y no han tenido hijos, o van llegando y no han tenido hijos, y se plantean, ¿qué está pasando? Algunas no quieren tener hijos, pero es que se encuentran sin hijos, sin parejas, sin una vida estable, y se plantean que los siguientes 40 años van a ser iguales, que ya me he cansado de ir a la discoteca, ya me he cansado de irme a un pub, ya me he cansado de salir de marcha o de viajar, o me he cansado de trabajar en la misma cosa toda la vida y ni siquiera he viajado. O sea, cada uno, ¿no? con su tema. Y luego, o sea, está esa primera parte y luego la siguiente parte, la segunda, esa última fase, que es hacia los 45, 50, que esta es tu fase, ¿no? Si aquí no lo descubres, mal vamos, porque generalmente después ya pues envejecemos y las posibilidades que tenemos son menores, o sea, también siendo prácticos y coherentes. No nos significa que con 70 años no pueda tener un descubrimiento brutal, porque lo he visto. Pero es verdad que cuesta más, ¿sí? Porque mi mente funciona de otra forma, ya está muy sembrada en mis creencias, mi información, ya cuesta más soltar, ¿sí? Liberar y transformarme. Entonces, claro, aquí cuando me di cuenta de esos 45, 50, es como, ¿qué he hecho? Sí, sí, ¿Qué? sí. Bueno, yo por mí, sabes que estaría aquí hablando, pero también sé y respeto que tú tienes tus quehaceres con tus niños, en tu casa, ¿no? Y tus alumnos. Eh, entonces, yo sí que puedo decir que llevo ya un montón de años siguiéndote, ¿no? Y he podido ver la transformación tuya, la transformación de la escuela y la forma, lo que siempre me ha gustado de ti es la sonrisa. Que sea lo que sea que cuentas, ¿no? Siempre hay esa sonrisa, entonces es importante. Y ahora sí que te pediría para cerrar es un último mensaje que le puedes contar a la gente cómo pueden encontrarte, aunque después cuando subamos el vídeo yo siempre pongo cómo pueden encontrarte, ¿no? Pero que puedas compartir tú ese último mensaje para todos nosotros y cómo
localizarte. Bueno, pues primero quiero darte las gracias, María Ángeles, por este espacio tan bonito que hemos creado. Y bueno, yo como último mensaje hablaría de fe. Hablaría de fe porque creo que a veces hemos perdido la fe en que podemos mirar dentro y en que podemos cambiar nuestra vida. Y creo que eso es lo que realmente necesitamos para hacer un cambio radical, es decir, confiar en que somos dignos de amor, en que podemos encontrar las respuestas, ¿sí? En que dentro de mí está todo lo que yo necesito para hacer un cambio. Entonces yo, si diera un último mensaje, siempre le diría a la gente, no pierdas la fe, o sea, busca dentro de ti, busca las respuestas, porque al final eso es lo que va a hacer que haya un cambio real en tu vida, ¿no? Y yo creo que esa es la clave, buscar dentro. Sobre cómo buscarnos, sobre dónde estamos, ¿no? Bueno, yo creo que sí, que todos los que quieran, o sea, estamos muy fáciles, o sea, si ponen Sammy Osorio en internet, salgo por todos sitios. Si no lo ponen, también salgo. Si ponen Escuela de Libertad Cuántica, me pueden encontrar bastante fácil. Nos pueden escribir por correo electrónico si quieren saber más de lo que hacemos en info@escuela de libertad cuántica, y sobre todo por WhatsApp. Como más trabajamos es por WhatsApp porque, bueno, es algo fácil, está al alcance de todos. Entonces, te dejo el WhatsApp, pero igual los que quieran encontrarnos, pues el teléfono de la escuela es, bueno, +34 porque estamos en España, aunque trabajamos con gente de todo el mundo. Y luego es +34 624 273 677, ¿vale? Entonces, los que quieran encontrarnos, bueno, ahí lo dejarás tú, que será mucho más fácil que al vuelo. Y yo creo que eso, que yo les invito a que confiéis, a que apostéis por vosotros, por vuestra parte interna, a que apostéis porque puede haber un cambio en vuestra vida puede y debe y os merecéis que cambie. Y bueno, aquí estamos para lo que queráis en ese camino. Pues muchas gracias a ti, gracias por estar aquí, por este espacio compartido. Gracias a todos los que nos vais a ver en diferido a través de mi canal de YouTube, El Camino Cuántico con María Ángeles Soler. Gracias por todos los que nos vais a dejar vuestras preguntas, vuestros comentarios, y yo se las haré llegar a Sammy. Y si no podéis, como ya bien ha dicho, ha dejado su WhatsApp, encontraréis en el vídeo cómo conectaros con Libertad Cuántica. Por todo ello no os preocupéis. Y muchas gracias por seguirnos en este espacio de encuentros que inspiran. Nos vemos y seguimos pronto. Hasta otro momento. Gracias. Adiós.